Bienvenida o bienvenido. Hoy nos metemos de lleno en la Gaceta Oficial de Venezuela número 43.237, que se publicó el 17 de octubre de 2025. Son estos documentos, bueno, a veces un poco densos, ¿no? Llenos de decretos, nombramientos, pero si miras con lupa, cuentan cosas interesantes de cómo funciona el país. Exacto, son como una radiografía del día a día administrativo, pero a veces esconden decisiones con bastante calado. Pues sí, hoy tenemos un poco de todo, la verdad. Movimientos en economía, sobre todo en aduanas, cambios en la dirección de empresas agrícolas del Estado, nombramientos en ciencia, tecnología, sanidad y hasta una declaración cultural que me ha parecido, bastante curiosa. Un mosaico, como decías. Eso es. Nuestra idea hoy es intentar sacar lo importante, entender qué se decidió y por qué nos debería importar, ¿no? Perfecto. Y para empezar, hay algo que salta a la vista enseguida. Una medida bastante drástica. El gobierno le ha quitado el permiso a unos 50 operadores de aduanas de golpe. ¡50! Vaya. Sí. Eso suena a algo más que simple papeleo. Vamos a ver qué hay detrás de esto y, bueno, del resto de la Gaceta. Pues vamos a ello. Empecemos por ahí, por el CENIAT, que es la Autoridad Tributaria y Aduanera en Venezuela. Por un lado, vemos que se autoriza a 2 empresas nuevas para operar almacenes generales de depósito. Ajá. Una es Almacenadora Colibrí, en punto fijo, en el estado Falcón, con bastante espacio además, más de 12.000 metros cuadrados repartidos entre la zona franca y el aeropuerto. Ubicación estratégica. Y la otra, Almacenadora Servigesa, en Puerto Cabello, estado Carabobo. Esta con casi 14.500 metros cuadrados. Claro, Puerto Cabello. Es interesante que se autoricen estos almacenes justo ahí, en puntos tan estratégicos, ¿no? Punto fijo es zona franca y Puerto Cabello, pues, es el principal puerto del país. Sí, tiene lógica. Los almacenes generales de depósito son, digamos, piezas clave en la logística. Permiten guardar mercancía bajo control de aduanas antes de nacionalizarla o reexportarla. Autorizar nuevos operadores y con tanta capacidad podría indicar que esperan más movimiento comercial. O quizá, es un intento de regularizar operaciones que ya existían de alguna forma, ¿no? Claro, podría ser. Y mencionabas la regulación. La Gaceta detalla un montón de condiciones que tienen que cumplir. Sí, eso siempre es así. Mucho papeleo al día, seguros, fianzas a favor del Estado, notificar si cambian los dueños o la dirección. Vamos, que se nota que quieren tenerlos bien atados. Control, sí. Es lo habitual en estos casos. A una de ellas, a Servigesa, incluso le especifican que pagó 80 unidades tributarias, que es la medida que usan allí para impuestos y tasas, por el permiso. Ya, es un detalle administrativo, pero que subraye esa formalidad. Ese control es una constante. Pero fíjate qué contraste con lo que decías al principio. De exacto, justo a eso iba. Al mismo tiempo que autorizan a estos 2, le revocan la licencia a nada menos que 50. 50 auxiliares de la administración aduanera. 50 de golpe, sí. Es una cifra muy alta. La lista es larguísima y muy variada. Hay agencias de aduanas, empresas que consolidan carga, transportistas de todo tipo. Marítimos, aéreos, terrestres, multimodales. O sea, todo el espectro de operadores que intervienen en el comercio exterior. Sí. Aparecen nombres que seguro que son conocidos en el sector. Incluso una aerolínea como Acierca, aunque, quizá ya no estaba tan operativa como antes, no lo sé. Desde luego, 50 revocaciones de golpe es una medida drástica, no hay duda. La razón oficial que da la Gaceta es el incumplimiento de una obligación básica: actualizar sus datos y requisitos ante el CENIAT cada año. ¿Cada año? Sí. Y según el texto, algunos llevaban sin hacerlo desde el año 2000 hasta 2024. Desde el 2000. O sea, más de 20 años de incumplimiento en algunos casos. Eso parece indicar la resolución, sí. Más de 2 décadas. Es muchísimo tiempo. Vaya. ¿Y qué les pasa ahora a estas empresas? ¿Cuáles son las consecuencias? Pues son bastante serias, la verdad. La ley de aduanas venezolana, cuando se incumplen requisitos esenciales o se demuestra inactividad prolongada, permite revocar la autorización. Y esa revocación, según la propia ley, implica que no pueden operar como auxiliares de aduanas durante 5 años. 5 años fuera del negocio. 5 años, uff. Y además, les desactivan la clave de acceso al SIDUNEA. Ah, claro. Que es el sistema informático indispensable para hacer cualquier trámite aduanero. O sea que básicamente los sacan del juego por un buen tiempo.
Es una limpieza importante en el sector, entonces. Definitivamente. Y claro, esto plantea preguntas interesantes, ¿no? ¿Por qué se permitió que ese incumplimiento se alargara tanto? Justo. ¿Faltaba supervisión antes y ahora de repente se ponen estrictos? ¿Refleja quizá problemas económicos de fondo en esas empresas que les impedían cumplir? ¿O era simplemente la burocracia, que hacía muy difícil mantenerse al día? Supongo que una mezcla de todo, ¿no? Probablemente. Y claro, la gran pregunta ahora es ¿qué impacto tendrá esto en el día a día del comercio exterior? Sacar a 50 operadores, aunque algunos quizá ya estuvieran inactivos. Tiene que notarse. Hombre, claro. La Gaceta dice que pueden recurrir la decisión, así que igual vemos alguna batalla legal por ahí. Sí, habrá que estar atentos a eso. Bueno, para terminar con el CENIAT, 2 apuntes más rápidos, que esto ya es pura gestión administrativa. Vale. Fijan la tasa de interés por no pagar impuestos a tiempo para agosto de 2025. Se basan en el promedio de las tasas de los bancos y le aplican un recargo. Lo normal. Sí, un cálculo estándar. Y autorizan la impresión de formularios físicos para impuestos específicos, el de sucesiones y el de alcoholes. Vamos, cosas del día a día tributario. Exacto, trámites necesarios para que funcione la recaudación. Comparado con la magnitud de las revocaciones, esto es, bueno, rutina administrativa. Pues sí, dejamos la economía y las aduanas y saltamos a otro sector clave: agricultura productiva y tierras. Aquí lo que domina son los nombramientos en las cúpulas de varias empresas estatales del sector agrario. Ajá, ¿cambios en la dirección? Sí, vemos cambios de presidentes en empresas dedicadas al riego, como la empresa socialista de riego Las Majaguas, a la producción agrícola en general, como la empresa José Ignacio de Abreu y Lima, al sector avícola, Avícola del Alba, y al porcino, Porcinos del Alba. Bueno, una serie de nombres: Greyfran Pérez, Luani Viera, María Guevara, Adixon Pacheco, que asumen esas presidencias. Vale, renovación y en varios frentes. Y hay un caso curioso. Un tal José Alejandro Jiménez es nombrado presidente de 2 empresas ganaderas a la vez, en el estado Apure. ¿Dos a la vez? Sí, la Corporación Ganadera Bravos de Apure y la empresa socialista ganadera agroecológica Bravos de Apure. Y además se nombran también los directores principales y suplentes de las juntas directivas de estas dos, o sea, un control bastante directo ahí. Lo interesante aquí, más que los nombres en sí, es el patrón, ¿no? Vemos cómo se reconfigura o se ratifica el control del Estado sobre áreas que son estratégicas para la alimentación. El riego, la producción de pollos, de cerdos, la carne de vacuno en una zona ganadera importante como es Apure. Claro. Estas empresas además dependen de organismos mayores dentro del Ministerio, como el Instituto de Desarrollo Rural o la Corporación de Desarrollo Agrícola. Esto muestra una estructura jerárquica bastante clara. Entonces, ¿dirías que esto indica algún cambio de rumbo o es más bien continuidad? Pues por lo que se ve en estos nombramientos, parece más bien una confirmación o un ajuste de la gestión estatal directa en el sector agroalimentario. No parece que indiquen una apertura a otros modelos, sino más bien un refuerzo del control público sobre estas empresas clave para producir comida. Mantener el modelo, quizá con caras nuevas al mando en algunos casos. Eso parece, sí, mantener el modelo existente. Entendido. Seguimos el recorrido por los ministerios. Pasamos a ciencia y tecnología. Aquí aprueban la estructura del presupuesto para el año 2026. Ajá, la planificación financiera. Y nombran al responsable de administrar ese dinero, el cuentadante. Un trámite formal, pero bueno, necesario para que el ministerio funcione el año que viene. Exacto, es la base administrativa. Sin esa estructura aprobada y un responsable formal, pues no se pueden mover los fondos para ciencia y tecnología. Y también hay movimientos en fundaciones que dependen de este ministerio. Nombran a un director encargado de atención ciudadana en el CENVI, que es un centro que investiga sobre vivienda y desarrollo urbano. Y en el IDEA, el Instituto de Estudios Avanzados, nombran a una nueva consultora jurídica y a un nuevo director de tecnologías. Son ajustes en la gestión de entidades dedicadas a la investigación y el desarrollo, sí. Aseguran que tengan la dirección legal y tecnológica necesaria para operar. Son piezas importantes en el entramado de I+D del país, aunque bueno, a veces no tengan tanta visibilidad pública como otras áreas. Ya. Y relacionado con servicios públicos, en el Ministerio de Salud también hay nombramientos. En este caso, directores de hospitales. Ajá, puestos clave en la gestión sanitaria. Sí, 2 en Mérida. Zulay González para el Hospital Dr. Rafael Rangel y Emperatriz Colina para el Hospital Sor Juana Inés de la Cruz. Y uno en Tucupita, en Delta Amacuro. Jonathan León para el Hospital Dr. Luis Racetti.
Son designaciones muy operativas, pero cruciales, ¿eh? La dirección de un hospital es fundamental para que funcione en el día a día, para gestionar recursos, personal, la atención a los pacientes. Son nombramientos clave a nivel local y regional para mantener andando la red de salud pública. Desde luego. Bueno, hemos pasado por economía, agricultura, ciencia, salud. Nos queda un área interesante. Cultura. A ver qué encontramos ahí. Aquí también hay nombramientos. Por ejemplo, Concepción Rodríguez como directora ejecutiva de la Fundación Centro de la Diversidad Cultural. Nayerlin Anzola como coordinadora de estrategia en la Compañía Nacional de Danza. Y Josender Galindo como gerente de servicios en la Imprenta de la Cultura. Sí, nombramientos para asegurar el funcionamiento de instituciones culturales importantes, la que se encarga de estudiar y promover la diversidad cultural, la Compañía Nacional de Danza, incluso la imprenta que publica materiales culturales. Son parte del engranaje de la política cultural del Estado, digamos. Pero en cultura hay algo que me llamó mucho la atención. Algo que se sale un poco de los nombramientos y la burocracia habitual. ¿Ah, sí? ¿El qué? El Instituto del Patrimonio Cultural declara bien de interés cultural de la nación a la parranda central navideña, una tradición musical. Ostras, eso es muy significativo. Es un reconocimiento formal al más alto nivel. La parranda navideña es una tradición muy, muy arraigada en los estados centrales de Venezuela. Cojedes, Yaracuy, Guárico, y también tiene influencia en Aragua y Carabobo, creo. Sí. Son esos grupos que van cantando de casa en Navidad, ¿sabes? Con instrumentos típicos como el cuatro, las maracas, el furruco. Una maravilla. Y lo curioso es que la Gaceta lista decenas de grupos específicos con sus fechas de fundación. Menciona a Flor de Cojedes de 1933, Los Chirulíes de 1982 y en Yaracuy la Parranda La Campesina de Campo Amor, que data de entre 1908 y 1910. ¡Anda! Más de un siglo, ¡qué barbaridad! O la Estrella Nehuárico de 1950. Es increíble el detalle. Exacto. Ese detalle de nombrar a las agrupaciones le da muchísima fuerza. No es solo un reconocimiento abstracto a la tradición, sino a las comunidades, a las personas que la han mantenido viva durante generaciones. Claro. Al declararla bien de interés cultural, se activa un mecanismo legal de protección, se prohíben acciones que la desvirtúen, se ordena inscribirla en un registro oficial y, sobre todo, se establece que el Estado tiene la responsabilidad de preservarla. Y la clasifica no solo como creación artística, por la música y las letras, sino también como institución social. Ese punto es clave, sí. Reconoce que estas parrandas no es solo música, son tejido social, cumplen una función en la comunidad, refuerzan la identidad local, transmiten valores. Es interesante ver este esfuerzo por proteger el patrimonio cultural inmaterial. El que no está en edificios o monumentos, ¿no? Exacto. El que está en las prácticas, en los saberes, en las tradiciones vivas de la gente. Entonces, si intentamos juntar todas las piezas de esta Gaceta del 17 de octubre de 2025, ¿qué panorama nos deja? ¿Qué foto nos da? Pues nos muestra un Estado activo en múltiples frentes, ¿no? Por un lado, ejerce su poder regulador de forma bastante contundente, como vimos con la revocación masiva en aduanas, quizá buscando poner orden o señalar un cambio de actitud después de un largo periodo de posible laxitud. ¿Podría ser? Por otro lado, sigue gestionando directamente sectores clave como el agroalimentario a través de nombramientos en sus empresas y al mismo tiempo se ocupa de preservar y reconocer símbolos culturales como la parranda navideña. Es como una foto de las prioridades y los métodos de la administración en ese momento, ¿verdad? Control económico y logístico, gestión directa de la producción y también una apuesta por la identidad cultural nacional. Hay desde decisiones con impacto económico inmediato hasta otras de carácter más simbólico y, digamos, a largo plazo. Exactamente. Una gaceta oficial puede parecer árida a primera vista, pero si la lees con atención, revela las tensiones, las continuidades y los posibles cambios en la forma en que se gobierna. Muestra dónde se está poniendo el foco, ya sea en la eficiencia aduanera, en la producción de alimentos o en la protección del patrimonio cultural. Y nos deja con preguntas interesantes para reflexionar, ¿no crees? Por ejemplo, esa medida tan drástica en aduanas después de años de aparente inacción con esos incumplimientos. ¿Qué nos dice sobre la relación histórica entre el sector privado aduanero y el Estado? ¿Es un intento de resetear esa relación o es algo más coyuntural? Buena pregunta. O pensando en la parranda navideña,
Es fantástico que se reconozca y proteja una tradición tan querida, por supuesto, pero existe el riesgo de que, al convertirla en patrimonio oficial, con regulaciones y apoyo estatal, se pierda algo de su espontaneidad, de su carácter puramente popular. Claro, el peligro de fosilizarla. Exacto. ¿Cómo se equilibra la protección con ese peligro de fosilizar o incluso instrumentalizar una cultura viva? Son preguntas que van más allá de la Gaceta en sí, pero que la propia Gaceta, nos invita a plantear. Pues ahí que va eso, para seguir dándole vueltas.